Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Bueno, ya tenemos varios participantes y varios conectados en la sesión, así que vamos a empezar. Listo. Bueno, primeramente les doy la bienvenida a esta sesión. Va a ser una sesión muy rica porque vamos a ver temas relacionados a la certificación y también vamos a resolver preguntas tipo. Así que va a ser una sesión muy productiva. Listo. Entonces vamos a empezar. Ahí tengo una consulta. Ok, listo, perfecto. No hay ni- Bueno, vamos a tener una previa, así que te cedo para que puedas explicarlo. Listo, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me confirma si me pueden escuchar, por favor? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Perfecto, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Voy a realizar una breve introducción. Voy a compartir un momento mi pantalla, por favor. Ujú. Que tengan todos una feliz noche. Voy a hablar breve. Mi nombre es Lorena Alba. Les doy la bienvenida al curso de PMP. Hoy se realizará la resolución de preguntas. Vamos a hablar un poquito acerca de la institución. Nuestro objetivo de la masterclass es brindar a los participantes una experiencia práctica y estratégica en la resolución de preguntas oficiales del examen PMP, utilizando técnicas efectivas de análisis, gestión de tiempo y eliminación de los distractores. A través de la resolución en vivo de preguntas de alta complejidad, los asistentes desarrollarán habilidades clave para afrontar con confianza el examen y maximizar sus posibilidades de éxito. Certifícate tiene muchos convenios, entre ellos están el Autodex, PMI, el Colegio de Ingenieros, también es el Colegio de Economistas, con RIF Presto y también con el Colegio de Arquitectos del Perú. Ustedes también, los alumnos pueden solicitar también los links para que puedan verificar los convenios que tenemos nosotros con estas instituciones, eh, de acuerdo a lo que se le está mostrando. También nosotros tenemos varios convenios internacionales con Colombia, en Ecuador, en, en, en Chile también tenemos varios convenios. Aquí les estamos dando como que unas breves fotitos de lo que han sido nuestros congresos el año pasado. Y también indicar y mencionar, ¿no?, que somos ATP Partner Oficial del Project Management Institute en Perú, lo cual trae muchas ventajas, como los que son, voy a un poquito para que puedan observar bien la pantalla. Las ventajas de estar llevando un curso en Certifícate es el aumento de credibilidad profesional, la mejora en oportunidades laborales, la red de profesionales y liderazgo, y también la obtención que se les brinda en los certificados con los PDUs correspondientes al curso. Y también indicar que todos los cursos que ahora Certificate está brindando tienen un número determinado de PDUs en los cuales se les puede brindar mayor información con el brochure del curso. Y por último, el ingeniero Israel Noriega Silva, ingeniero de sistemas colegiado y magíster en Project Management, docente instructor en gestión de proyectos, va a llevar el curso de PMP. Ya ahora sí les paso con él para que pueda brindar su curso que va a durar 1 hora, por hoy día hacer la masterclass. Ingeniero, le paso para que usted Listo, pueda iniciar. Buenas listo, noches. excelente. Gracias por la muy buena introducción. Sí, entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden visualizarme bien? ¿Ven mi presentación? ¿Se ve? Si me pueden confirmar, por favor. ¿Sí? Sí, sí se ve. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por confirmar. Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar. Gracias porque en el chat vi también que me dieron una respuesta. Excelente. Listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero, darles nuevamente la bienvenida. Ya había una introducción previa. Así que bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, que es la resolución de preguntas de examen. Bueno,
No me voy a ir directamente a la resolución, sino voy a tocar unos temas previos que considero que son importantes también en este proceso de preparación que van a tener. Pero antes me voy a presentar. Yo sé que había una introducción, pero voy a dar algunos detalles más de mí. Bueno, ya indicaron de que soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría, he tenido la oportunidad de hacer una maestría en Project Management. Bueno, soy docente instructor ya alrededor de 7 años y tengo más de 14 años de experiencia profesional. He tenido la oportunidad de trabajar en diversos sectores. Entre los principales es, bueno, los sectores de retail, que es mi mayor experiencia, salud y consultoría de TI. Bueno, también tengo algunas certificaciones, cuento con la certificación PMP y otras, bueno, que es la certificación que ustedes eh, van a prepararse. Yo sé que van a tener éxito en esa preparación. También cuento con otras certificaciones adicionales como Scrum Master, la de TIL y otras también como la de SAFe, también de Agile Team Facilitador. Bueno, y también soy un instructor autorizado del PMI por certificado. Listo. Entonces, bueno, algo más en mi parte personal para que no solamente se quede en la parte profesional, es que, bueno, yo soy casado, tengo ya más de 15 años de casado, tengo dos hijas, una de 5, una de 1 año. Bueno, son muy traviesas y verdad que es todo un reto educarlas, pero es lindo. También, bueno, me encanta mucho la lectura, me gusta salir mucho a caminar, me gusta cocinar, también, y es parte de mi filosofía siempre buscar la mejora continua. Es algo que siempre lo he aplicado en mi vida y lo aplico, bueno, tanto en el marco personal como en la parte profesional. Así que eso para que me conozcan en ambos aspectos, tanto profesional como personal. Bueno, ahí cuando tienen la oportunidad de llevar el curso conmigo, entonces ahí nos vamos a conocer mucho más y yo a ustedes. Listo. Bueno, entonces hoy día tenemos los siguientes temas. Vamos a hablar de la certificación PMP. Voy a también comentarles sobre las fuentes de estudio. Vamos a hablar de la estructura del examen y por supuesto vamos a tocar como último tema la resolución de preguntas. Ahí vamos a ver bancos de preguntas que les voy a pedir que también me den las alternativas. Vamos a revisarlo, vamos a discutir la explicación, por qué. Les voy a dar algunos tips también al momento de resolver. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la sesión. Listo. Entonces, ¿qué cosa es el PMI? El PMI es una institución líder en, en dirección de proyectos. En realidad es una institución referente y realmente tiene una comunidad creciente de profesionales. Y lo que el PMI hace es darnos estas certificaciones para poder crecer como profesionales y conseguir esas habilidades directivas. Y finalmente generar valor a la organización. Eso es lo que busca el PMI con estas certificaciones. Ahora, ¿cómo nació el PMI? Bueno, el PMI surgió en el año 1969, hace muchos años atrás, de una cena celebrada en ese año en Pensilvania. En esa cena, los fundadores, que son Jim Cinder y Gordon Davis, en esa cena, pues ellos reflexionaron y reconocieron que era necesario una asociación formal para apoyar el papel del gestor de proyectos. Entonces, ese es el génesis, ese es el inicio. Y esto marcó un evento significativo porque a partir de la creación del PMI estamos hablando de que actualmente está presente en más de 200 países y tiene más de 600.000 miembros. Y esto está organizado también en más de 300 capítulos. ¿En qué cosa vienen a ser los capítulos? Bueno, los capítulos vienen a ser como las embajadas del PMI. Y por eso que en Perú, yo vivo en Perú, y en sus países, si estamos, porque aquí tenemos gente de diversos países de Latinoamérica, van a encontrar qué capítulos. Estas embajadas promueven lo mismo que el PMI global, pero a nivel local. En Perú, por ejemplo, existe el de Cajamarca, el de Lima y el de Arequipa. Son 3 embajadas. Bueno, ahí puedes hacer voluntariado, promueven actividades, dirección de proyectos, congresos, cómo ganas también los famosos PDUs que después vamos a conversarlo. Y bueno, esa es la historia del PMI, así muy resumida. El PMI ha otorgado diferentes versiones de los marcos y bueno, y a través de eso también la certificación PMP. Entrega diferentes certificaciones realmente que tienen sus requisitos, pero nos vamos a centrar en la certificación PMP. Y la certificación PMP es una certificación importante porque la certificación PMP en realidad es reconocida, es demandada en todo el mundo, no solamente en un país determinado de Latinoamérica. Si tú te vas a Estados Unidos, si te vas a Europa, tu certificación tiene validez. ¿Y qué es lo que te otorga la certificación? Bueno, demuestra que tienes capacidad de liderazgo
y que no solamente manejas los marcos teóricos, las herramientas, sino que también tienes experiencia en formas de trabajo que pueden ser predictivas, pueden ser ágiles o híbridas. En algún momento, el PMI se concentró en los marcos de trabajo predictivos, pero ahora un director de proyecto, cuando se certifica, tiene la capacidad de dirigir en proyectos predictivos, proyectos ágiles o híbridos. En realidad, si tú eres certificado, la certificación en realidad te demuestra que tú tienes capacidad para liderar proyectos y que no necesariamente vas a estar atado a alguna industria o ubicación geográfica. Porque tú puedes ser, yo soy ingeniero de sistemas, pero tengo dos carreras y es lo que ustedes van a desarrollar cuando se certifiquen. Su carrera, pueden obviamente gestionar proyectos en su carrera, pero también tienen la capacidad de gestionar proyectos en otros rubros. Si es necesario, lo pueden hacer. Y la ubicación geográfica también porque ahora, después del COVID, más aún se trabaja en marcos virtuales. Trabajamos con la virtualidad y es por eso que también en la preparación también hay una parte que vemos que es relacionada a trabajar con equipos virtuales. Ahora ya les hablé de certificación. Ahora les voy a hablar qué significa ser PMP. Y lo que significa ser PMP, bueno, ¿qué significa? Primero, que vas a tener una acreditación internacional como director de proyectos. Eso ya se los mencioné. No solamente en un país determinado, sino en diversos países. Certifica que tienes un conocimiento estándar de buenas prácticas. Por eso el PMI, cuando te preparas, vas a tener que utilizar un material. Ese material son las guías, los marcos. Estos marcos, cuando los revises, tú realmente te adentres y te vas a extraer en la certificación, pues vas a aplicar esos estándares de buenas prácticas en tu experiencia. Entonces tienes el conocimiento, manejas las herramientas, manejas las áreas de conocimiento, manejas los dominios de personas, procesos, entorno empresarial. Después que el estándar de buenas prácticas y herramientas es lo que le mencionaba, con los marcos, con este PMBOK, que ahora lo vamos a ver luego, conoces y manejas estos procedimientos aplicables a la dirección de proyectos. El ser PMP también te da una garantía de que a las empresas a las cuales tú trabajas o brindas una consultoría, que tú vas a prevenir, vas a trabajar en los riesgos, en los problemas, en las oportunidades, que siempre van a existir en los proyectos y vas a tomar una estrategia adecuada para los mismos. El ser PMP en realidad trae muchos beneficios. Entre ellos, yo les pongo una estadística del mismo PMI que te dice que el 33% de las personas con certificación reportan salarios medios más altos que aquellos sin la certificación, ¿no? Se han encuestado en diversos países en todo el mundo y esto es la estadística que tenemos. Entonces, nos conviene tener la certificación. Ahora, aquí les muestro una imagen donde está un certificado PMP. Y acá he puesto próximamente tú lo serás, porque eso es lo que esperamos aquí en Certifícate, que con el curso que lleves, próximamente tú te conviertas en un certificado PMP. Y en realidad, lo que yo les mencioné en la estadística es cierto. Yo cuando me certifiqué allá por el año, bueno, ya llevan como 10 años certificado, 2015, en realidad experimenté una mejora profesional y una mejora también salarial. Eso es así. Porque antes de ser certificado, estás en una situación y después de ser certificado, realmente tu vida cambia, tu vida profesional va a cambiar y vas a tener una mejora tanto en tu trabajo cuando busques nuevas oportunidades laborales. Los requisitos, hablemos de los requisitos de la certificación PMP. ¿Qué requisitos tienes que tener? Bueno, tienes que tener un título universitario, tienes que tener al menos 3 años, o su equivalente, 36 meses de experiencia liderando y dirigiendo proyectos. Tienes que tener una educación formal de 35 horas. El curso te da estas horas y más incluso. ¿Por qué digo no PDUs entre paréntesis? Porque cuando tú estás previo, aún no te has certificado. Si tú ya cuentas con una certificación, otra certificación que no es PMP y es, por ejemplo, la de riesgos, la de cronogramas, etcétera. Entonces, toda educación que tú lleves te va a acumular PDUs, que son unidades de desarrollo profesional. Si tú aún no te has certificado, no tienes ninguna certificación del PMI, pues hablamos de horas. Después, cuando te certifiques, hablamos de PDUs, ¿no? Eso lo voy a comentar luego, pero en este momento, si tú no tienes ninguna certificación del PMI y vas a prepararte para la certificación PMP, hablamos de horas y nosotros en el curso lo otorgamos. En cuanto a los costos, yo les puedo mencionar aquí que la membresía no es lo mismo ser miembro que ser certificado. No es lo mismo. Tú puedes ser miembro global, la membresía es como ser miembro del club, puedes ser miembro de la membresía global,
a nivel de Perú o del país donde te encuentres y no necesariamente eres certificado. También del otro lado, tú puedes ser certificado, pero no necesariamente miembro. Lo que se recomienda es cuando tú te certifiques, seas miembro porque vas a poder disfrutar de todo el material, vas a poder disfrutar de lo que nos ofrece ser miembro del PMI global o local en tu país. Entonces, la membresía global es de $129, hablando ya de los costos. La membresía del PMI de Lima, estoy hablando de un capítulo en especial, cuesta $20, seguramente en tu país va a tener un costo determinado. Y fíjense en los precios del examen. El examen para miembros del PMI, o uno que es miembro, cuesta $324. Y el examen para no miembros es de $575. ¿Qué te conviene? Te conviene que cuando te presentes con los requisitos y tienes el examen te hagas miembro. ¿Por qué? Porque si yo sumo 129 más 324, vamos a suponer que solamente accedes a la membresía global, me va a dar $453. En cambio, si tú das el examen y solamente pagas el examen sin ser miembro, entonces son 575. Estamos hablando de una diferencia de 122. Entonces, hay diferencia. Conviene que cuando postules al examen, pues te hagas miembro del PMI Global y con eso vas a tener tu descuento en el examen. En realidad, si te sale a cuenta, si es la recomendación que nosotros damos. Ahora, hablemos de los marcos de buenas prácticas. ¿Por qué hablo de los marcos de buenas prácticas? Porque van a ser tus fuentes de estudio. Porque tienes que prepararte, muy aparte del curso, bueno, en la base es también leerte los marcos de buenas prácticas. Estos marcos de buenas prácticas, pues van a ayudarte para que tú puedas tener el marco teórico necesario. Tengo una mano levantada, Miguel. A ver, por favor, levantaste la mano, hazme la consulta que necesites. No sé si me quería hacer una consulta. Si no, bueno, Sí, hola, hola, buenas ¿sí? tardes. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? ¿Qué ¿Qué tal, tal? ¿Cómo Miguel? estás? ¿Qué tal? Sí, Sí, una consulta respecto a los costos que estabas mencionando de la membresía y del claro, examen. sí, Solamente para que quede claro, nosotros, o bueno, en mi caso, que nosotros estamos preparándonos en este programa para justamente ser PMP, desde ya sin haber aprobado el examen podemos acceder a la membresía global pagando $129. correcto. Sí, Luego, podemos, una vez finalizado el curso, terminadas las sesiones, podemos inscribirnos para el examen por $324. ¿Es así como la sí, opción que estarías dando? sí. Puedes hacerlo antes. Cuando yo me presenté, lo hice en el mismo momento. En el mismo momento, cuando tú pagas el examen, cuando te dice que pagas, te dice si deseas ser miembro porque vas a tener un descuento. Lo puedes hacer antes, Ok, lo puedes hacer en el momento de que tú te presentes. Ahora, perfecto. conviene que sea en el momento, porque si es antes y se pasan unos meses después para que des el examen, tu membresía va a correr, porque la membresía es anual. Entonces, si te Ah, presentas ahora, por ejemplo, en marzo, y vas a dar tu examen en mayo, te conviene en ese momento ser miembro, en el momento que tú vas a pagar el examen. Porque si no, en marzo, por ejemplo, ahora si lo pagas, solamente te va a valer la membresía hasta marzo de 2026. En cambio, si lo pagas en mayo, tienes unos meses más. Te conviene que lo correcto. pagues en el momento que es el examen. Así es. Gracias. ¿No? De nada, eso estamos. Listo. Entonces, estaba hablando de marcos de buenas prácticas. El marco de buenas prácticas nos ayuda a poder prepararnos para el examen. ¿Y qué cosa es un PMBOK? Porque se dice PMBOK, no le vayan a decir PMBOK, se dice PMBOK. Eso lo aprendí hace muchos años cuando yo me preparé, un profesor me dijo, no le digas PMBOK, no es el libro de dirección de proyectos, es PMBOK. Es un marco de buenas prácticas, un cuerpo de conocimientos, en sus siglas en inglés, PMBOK. Y ese cuerpo de conocimientos en realidad tiene todos los aportes de este organismo PMI, esta institución, de los PMI, incluso forman un comité para preparar estos marcos de buenas prácticas. Entonces, ¿qué te dice estos marcos de buenas prácticas? Que si tú lo usas adecuadamente, su correcto uso te va a incrementar las probabilidades de éxito de un proyecto. Te incrementa las probabilidades. No te va a asegurar al 100%, pero el usarlo, y yo lo digo por experiencia propia, sí te incrementa las probabilidades. Por ejemplo, si antes no usabas la gestión de riesgos y ahora la usas, te va a incrementar la probabilidad. Si antes no usabas la gestión de alcance, solamente hacías un documento, no sabías ni lo que era un enunciado, ni lo que es un NDT, bueno, y ahora la usas, pues sí te va a incrementar las probabilidades de éxito de un proyecto. Pero los marcos de buenas prácticas no solamente se ciñen a marcos predictivos. Y por eso es que ahora les voy a mostrar las tres fuentes de estudio que tienen que tener ustedes cuando se preparan. El PMBOK,
versión 6, el PMBOK versión 7 y la guía práctica ágil. Y acá puede venir una gran pregunta, y la gran pregunta va a ser es, profesor, pero ¿cómo que el 6 y el 7? El 7 no desactualiza el 6, el 6 ya no lo debo usar. No, en este momento no es así. Antes, cuando yo di el examen, yo lo di cuando el PMBOK era la versión 5. En la versión 5 hasta la versión 5, hasta la 6, perdón, hasta la 6, pero yo lo di en la 5, sí. Sacaban nuevos PMBOK, nuevas versiones. Y por ejemplo, yo me preparé en la quinta versión y sí tenía que prepararme solamente en esa versión. Y no, ya no podía usar la versión 4. Después, cuando salió en la versión 6, esa fue la última versión, en el PMBOK versión 6, te preparabas, cuando viste el examen antes de 2021, antes de enero, usabas la versión 6. Después de enero de 2021, con el nuevo esquema, o se le llama nueva ECO 2021, son estas tres fuentes. El PMBOK versión 6, que tiene un enfoque principalmente predictivo. Predictivo, hablamos de un proyecto en cascada, una fase después de otra. Eso es básicamente. Se basa en procesos y áreas de conocimiento. Seguramente es la más conocida y la que más ustedes han escuchado. ¿Qué grupo de procesos? Pues inicio, planificación, seguimiento y control, cierre, y es un monitoreo, ejecución. Y en las áreas de conocimiento, integración, alcance, cronograma, costo, calidad, hasta interesados. Esos son los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Pero ahora, esa es una de las fuentes. Pero en la versión 7 no invalida la 6. La versión 7 se centra en otra cosa diferente. Se centra en la entrega de valor y tiene 12 principios y 8 dominios. Los principios son como valores y los dominios de desempeño son como si fueran las áreas de conocimiento. Entonces, es otro enfoque distinto. No invalida el anterior. Si ustedes escuchan por ahí que le dicen, bueno, se preparan en la última versión, PMBOK versión 7, pues si solamente los preparan en eso y solamente toman esa versión, pues no le están contando todo el esquema que deben de seguir. Ahora, la guía práctica ágil. La guía práctica ágil es diferente porque ahí nos proporciona ya los marcos ágiles. Estoy hablando de marcos ágiles, Scrum, Kanban, Stream Programming, etcétera, Lean también. Entonces es diferente, es para conocer los marcos ágiles. Y si conocemos los marcos ágiles, conocemos los predictivos, bueno, también vamos a conocer los marcos híbridos. Y acá viene una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo utilizo un predictivo? ¿Cuándo utilizo un ágil? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que cuando tú tienes todos los requerimientos, es conocido, levantados, todo el alcance definido, y tu usuario tiene claridad del producto, servicio, resultado que se va a sacar, entonces es recomendable que sigas un marco predictivo. Pero cuando no es así, y tienes un cliente, un usuario, dependiendo de tu organización, donde no tenga claro todos los requerimientos que se van a manejar, es algo que no ha salido anteriormente, es un servicio, resultado, es algo que no, un producto que no ha salido anteriormente. Entonces, para ese tipo, puedes usar el marco ágil o un marco híbrido, porque es recomendado cuando no se tiene control sobre, por ejemplo, el alcance, los tiempos o los resultados. Por ejemplo, un proyecto de mi área, puedo decir, de desarrollo de software, una app que yo quiero sacar, se me ocurre, quiero sacar una app para reservar bicicletas. Yo tengo más o menos la idea, pero no tengo claridad de todo lo que debe de tener el app. Entonces, utilizo un marco ágil porque lo voy sacando en versiones, estoy haciendo iterativo e incremental en iteraciones cada cierto tiempo, e incremental porque en cada iteración saco una funcionalidad, un incremento de producto. Entonces, ahí se pueden utilizar marcos ágiles. En tu experiencia, cuando hagas esta gestión y utilices los marcos predictivos ágiles, pues también puedes usar marcos híbridos cuando se requiere. ¿Qué más les puedo comentar aquí? Tienen que tener una mentalidad situacional. ¿Por qué? Porque el examen se trata de eso. Las preguntas son preguntas situacionales en que el director del proyecto debe tomar decisiones. Entonces, ustedes tienen la base, el marco teórico. En base a esos conceptos, pues esos conceptos se aplican en situaciones reales. Y ustedes tienen que responder. Por ejemplo, les podría venir una pregunta que diga, usted es un director de proyecto asignado a un proyecto que tiene un presupuesto de 5 millones de dólares, una duración de 2 años o 3 años. Entonces, si por ejemplo la incertidumbre del proyecto es muy baja, ¿qué enfoque deberían utilizar?
les podría venir un listado de qué enfoques podrían utilizar: un enfoque predictivo, un enfoque ágil, o adaptativo. El PMI lo conoce como adaptativo, etc. Entonces, si la incertidumbre del proyecto es muy baja, entonces se recomienda usar un marco predictivo debido al bajo riesgo. Esa es la respuesta que podrían dar. Pero así les va a venir preguntas de ese tipo, donde les va a pedir preguntas situacionales. Usted está trabajando en un proyecto determinado, tiene estos equipos, tiene este inconveniente, tiene este conflicto. ¿No? ¿Qué herramienta puede utilizar? ¿Qué es lo que debe de hacer como director de proyecto? Ese tipo de preguntas les va a venir. Entonces, para que tengan la idea de que, muy aparte de las guías de preparación, pues tienen que tener una mentalidad situacional. Entonces, sigamos. Ahora la eco. Les hablé de la eco hace un momento. Cuando les hablé de la eco, es la estructura, o también lo pueden encontrar como esquema y contenido del examen, y está vigente a partir de enero de 2021. Y esa estructura se enfatiza tres esquemas: esquema predictivo, ágil y híbrido. ¿Conoces el predictivo? Si conoces el ágil, pues vas a manejar el predictivo porque es el cruce de los dos. Y cuando hablamos de la eco, en un momento les voy a mostrar una eco real. Pues la eco, ahora, en este nuevo esquema, pues estamos hablando que la preparación se basa en 35 tareas, 133 facilitadores distribuidos en tres dominios. El dominio de personas tiene el 42% de preguntas del examen, ese es el peso de las preguntas que tiene, y son 14 tareas y 53 facilitadores. Si no han visto lo que es tareas y facilitadores y dominios, no se preocupen que en la siguiente lámina les voy a mostrar un detalle de eso. El dominio 2 de procesos tiene el 50% de peso de preguntas. Tiene 17 tareas y 61 facilitadores. Y el dominio 3, entorno empresarial, tiene el 8% de peso, 4 tareas y 19 facilitadores. Profesor, ese entorno de negocio tiene muy poco peso. No lo voy a estudiar. No, estúdialo. Tienes que estudiar los tres, obviamente con los pesos que tienen, pero siempre estudia todos los dominios. Obviamente le vas a dar más prioridad al de proceso al de personas, porque el dominio de entorno, ese 8%, te podría hacer aprobar el examen. Así que nunca subestimemos un dominio por su peso. Estudiémoslos con la prioridad que tienen. Ahora, les comenté sobre facilitadores o obligaciones, tareas, facilitadores o obligaciones, pues ahora vamos a hacer un desglose. Cuando ustedes abran el dominio, y lo pueden abrir, y voy a ponerle en proyección, ven aquí. Si yo pongo en el Google, le pongo ECO 2021 PMI, ustedes van a acceder a la estructura de contenido del examen. Aquí lo tienen. Por ejemplo, yo le doy clic, lo encuentro en español, lo puedo encontrar en otro idioma si yo quiero. Está para todos los gustos. Entonces me va a cargar aquí esa estructura de contenido del examen. Y acá le va a indicar lo mismo que le estoy diciendo yo. Ahí está, persona, los porcentajes. Y van a encontrar aquí qué significa un dominio, una tarea y un facilitador. Y aquí lo van a tener. Es más, lo van a ver por cada uno de los dominios, cuántas tareas, los facilitadores y obligaciones. Voy a regresar a la presentación. Les quería mostrar que ustedes pueden encontrar eso, está libre. El desglose es obviamente el PMI, no te lo va a dar, te dice lo que debes considerar para prepararte. Y aquí en el curso de preparación PMP, pues ahí lo vamos a ver a detalle. Bueno, siguiendo con la ECO, este es el dominio de personas y ahí está el peso que tiene de preguntas en el examen. ¿Qué es un dominio? Bueno, es un área de conocimiento en alto nivel que resulta esencial para la práctica de dirección de proyectos. Por ejemplo, el dominio de personas. Este es el dominio. Ahora, ese dominio, pues tiene una tarea y tiene facilitador. Tiene varias tareas. Vamos a revisar una. Este dominio tiene una tarea que debes de realizar, que es gestionar conflictos. Es la responsabilidad del director de proyecto en cada área de dominio. Una primera tarea que tiene es gestionar conflictos. Esa es la tarea. Pero para cumplir esta tarea, debemos cumplir ciertos facilitadores y van a encontrarlo también con otro término que se llama obligaciones. Obligaciones es un término que tal vez se acomode mejor, aunque el PMI te dice facilitadores, porque obligaciones, ¿qué quiere decir? Que tienes que cumplir ciertos puntos, ciertas condiciones para cumplir la tarea. Por ejemplo, para gestionar los conflictos, ¿qué tienes que hacer? Tienes tres obligaciones. Primero, tienes que interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Tienes que analizar el contexto del conflicto y luego tienes que evaluar, recomendar, conciliar la adecuada resolución del conflicto. ¿Se dan cuenta? Si lo ves como obligaciones, entonces es algo que tengo que hacer para cumplir la tarea.
Y así, miren, acá está la tarea, esa es la tarea, y los facilitadores o obligaciones es las viñetas que tenemos, que son 3 en el caso del dominio de personas. Puedo continuar, y el segundo dominio, el de procesos, pues ahí está también. Una tarea es ejecutar el proyecto con la urgencia. ¿Para entregar qué cosa? Valor. Tengo que cumplir estas 3 obligaciones. Para cumplir esa tarea tengo que evaluar oportunidades, tengo que examinar el valor de negocio, tengo que apoyar al equipo para que subdivida las tareas del proyecto. ¿Se dan cuenta? Igual en el dominio de entorno de negocio. Esta es la tarea. Planificar y gestionar el cumplimiento de los proyectos. Esa es la tarea. Y bueno, una obligación, por ejemplo, es confirmar los requisitos de cumplimiento. Y así podemos seguir y se van a dar cuenta que cuando entren a la ECO, como yo le estoy proyectando, pues van a encontrar más de una tarea para cada uno de los dominios, si se dan cuenta, ¿no? Aquí están todas las tareas. Entonces, la forma antigua, hasta la versión 6, cuando solamente la versión 6 era el, el marco teórico para yo poder dar un examen, pues ahora cambió. Porque ahora ya no voy a hacer inicio, planificación, ejecución, sino eso cambia. Ahora se estructura en las fases siguientes. Primero voy a crear un equipo de alto rendimiento. Para eso voy a utilizar 7 tareas en dominio de personas. ¿Qué tareas? Las tareas que les estoy poniendo ahí. Después en el curso vemos el desglose. Ahora simplemente se las voy a mostrar. Luego voy a iniciar el proyecto y para iniciar el proyecto son 9 tareas del dominio de procesos. ¿Qué tareas? Estas son las tareas. Entre ellas, si lo ven, está alcance, presupuesto, etc. Luego viene haciendo el trabajo. Nuevamente utilizo 8 tareas del dominio de procesos. Aquí se encuentran las tareas. Luego tengo que mantener el equipo encaminado. Entonces tengo que utilizar 7 tareas del dominio de personas. Miren las tareas: liderar un equipo, apoyar el desempeño del equipo, gestionar conflictos. ¿Se dan cuenta? Esas son las tareas del dominio de personas, porque el PMI lo ha separado. Y por último, mantener el negocio en mente, que es cómo el proyecto está generando un valor para la organización, un valor para el negocio. Entonces, tiene 4 tareas de entorno de negocio. ¿Qué tareas? Estas son: planificar el objetivo, evaluar los cambios del entorno empresarial, apoyar el cambio organizacional. Ahí se encuentran las tareas. Entonces ahora se esquematiza de la siguiente forma, como les estoy mostrando. Ahora ya les mostré un poco el marco teórico, de la estructura, de la ECO, y ahora vamos a hablar del examen de certificación. ¿Cuánto dura el examen? El examen dura casi 4 horas. Y yo les puedo decir por experiencia propia que hasta el último minuto van a querer más tiempo. Eso sucede porque siempre vas a tener un tiempo donde vas a estar, hasta el último minuto vas a estar revisando. Vas a estar ahí viendo si hay algo que tú puedes mejorar en las preguntas o si está respondido bien. Entonces, hasta el último momento siempre vas a estar revisando si hay algo que se pueda mejorar. Son 180 preguntas, tienes 2 descansos, los puedes tomar. Y el tipo de preguntas, ya les comenté, son situacionales, de selección múltiple, hay unas de ubicas tarjetas y cálculo de valor. El cálculo de valor ganado es cuando tú utilizas fórmulas para ese cálculo de valor ganado. No hay preguntas incorrectas, no hay puntuaciones incorrectas. Las preguntas correctas tienen puntuación. Lo puedes dar en presencial o los puedes dar en línea. Aquí, cuando he indicado este punto, pues es importante que si lo van a dar, por ejemplo, de manera presencial, entonces van a ir a un lugar, a un centro evaluado que tiene ciertas reglas, vas a entrar, vas a dejar todo, vas a dejarlo en un casillero, vas a entrar a un ambiente con cámaras y es el centro quien te va a supervisar. Pero si lo haces a manera online, pues tienes que tener un ambiente adecuado, sabes que en ese momento nadie te va a tocar la puerta, no te van a interrumpir. Si tienes esa ventaja de tener ese ambiente, pues lo puedes hacer en línea. Aquí surgen unas preguntas de cómo es el examen en línea, qué tengo que presentar. Bueno, ustedes pueden utilizar ahora la tecnología, pues agarro el ChatGPT y le pongo, por ejemplo, la siguiente pregunta. Si quiero dar la certificación PMP en forma online, ¿no? Y le puedo preguntar aquí, le hago la pregunta: ¿qué requisitos de certificación me va a pedir el PMI? Entonces yo lo pongo y me va a responder, ¿no? Y acá está. Tienes que tener determinada conexión a internet, tienes que tener una computadora determinada, tienes que tener un navegador y así. Y acá lo que te dice:
Tienes lugar tranquilo, no se permiten personas en la habitación, por eso le mencionaba un ambiente totalmente libre. Ahora, les pueden pedir también, hay una persona que va a estar monitoreando ahí en línea, y te pueden pedir también que con tu cámara, pues, agarres tu cámara que tienes en tu laptop o en tu equipo y pues muestres todo el ambiente. Entonces, tiene un proceso así. Esto es para que ustedes puedan consultar. Si por ahí no lo usan el ChatGPT, es una manera de hacerlo. El porcentaje de aprobación no es público, pero el supuesto es que de 75 a 80 respuestas correctas, pues con eso ya tienes la aprobación. Y acá en este cuadro les muestro que tienen 175 preguntas y 5 son de evaluación. ¿Por qué les digo esto de evaluación? Cuando yo di el examen me encontré con preguntas raras, que no las había visto en ningún tipo de simulación, ni siquiera parecidas. Siempre el PMI pone preguntas de evaluación para ver cómo les va y de acuerdo a esa acogida, los incluye en los exámenes siguientes. Esto es sacado del esquema de contenido y para responder cada pregunta de acuerdo a los tiempos que les estoy indicando, pues tienes 1 minuto con 20 segundos. Ese es el tiempo. Si te excedes, tienes que continuar. No puedes quedarte en una pregunta 5 o 10 minutos porque con eso vas a dejar de responder el resto. Tienes que marcarla para revisarla después y continuar. ¿Qué más les puedo indicar? Recomendaciones finales. Antes de empezar ya con las preguntas tipo. Tienen que estudiar pensando en grandes proyectos. Tienen que pensar ustedes que cuando den el examen de PMP, pues tienen que imaginarse que son directores de proyectos de más de 5 millones de dólares, de millones de dólares, proyectos de más de 200 personas alrededor del mundo, ¿no? Y proyectos de 3, 4 años. Proyectos grandes. Tienen que practicar preguntas de simulación. De hecho, que en el curso tenemos un simulador que ustedes tienen que resolverlo incluso para poder obtener su constancia de participación del curso y sus horas, ¿no? Certificación del curso, y tienen que practicar. Y eso, y bueno, otros simuladores, tienen que practicar, practicar y practicar. Si no llegas al 80% aún, cuando ya des los exámenes de simulación, pues en la siguiente vez va a ser mejor, porque tu cerebro se va a programar. Como yo le digo, se va a poner en modalidad PMP, y cuando ya superas el 80% y tienes 80, 81, 82, 90%, tienes que rendir el examen urgente, porque te vas a olvidar del criterio, tienes que dar el examen ya. Bueno, tienes que responder en base a las guías, ¿verdad? No en base a tu propia experiencia, sí. Tienes que responder de acuerdo a la experiencia, pero tomando en cuenta las guías. Tomas en cuenta las guías y aplicas esa respuesta. Tienes que leer bien las opciones, tienes que eliminar siempre las respuestas incorrectas. Hay respuestas incorrectas que ya se conocen, ahora lo vamos a ver algunas. Si no tienes la respuesta, la marcas para revisión y la revisas después. Dedica los 10 minutos finales a repasar todo el examen. Esto es necesario porque vas a estar revisando. De repente hay 1, 2, 3, 4 preguntas que las has dejado en revisión y no tienes claridad, las dejas para el final. Entonces, hasta ahí les he dado, bueno, las pautas, que es el PMI, que es el examen de certificación, las recomendaciones, los requisitos, ¿no? Antes de comenzar con la resolución de preguntas tipo, no sé si tienen alguna pregunta adicional, alguna consulta respecto a lo que les he puesto hasta ahora. Ahí me comentan si tienen alguna duda. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Álvaro Céspedes, por aquí. Álvaro, creo que tú has seguido conmigo el curso, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Sí. sí, Ah, sí, te reconocí la voz. ¿Qué tal? ¿Qué sí. tal? Gusto ¿Cómo escucharte. está? ¿Todo Sí. bien? Muy bien, muy bien. No hablo acerca de lo que nos dijo en el curso a nosotros, acerca del volcado el volcado que usted llama el volcado de conocimiento o algo así. No Ah, mencionó bueno, eso. claro, A claro. los Te lo, muchachos. lo puedo repasar, sí. Para el resto de los muchachos. Claro, excelente. El volcado de memoria es cuando ustedes comienzan el examen. Si van a un centro o bueno, lo hacen en su casa de manera online, comienza el examen. En ese momento, si ustedes lo dan, bueno, presencial, les van a dar unas hojas en blanco para que ustedes escriban y hagan sus cálculos, ¿no? Dependiendo. Y si ustedes están de manera online también. Cuando ustedes ya comienza el examen, pues en esa hoja en blanco, en el online seguro le van a pedir que muestren la hoja, ¿no? Si está en blanco realmente y no hay algunas formulitas ahí ya detalladas, pues lo que van a hacer es un volcado de memoria. El volcado de memoria es cuando ustedes tienen en ese momento, pues vacían todo lo que ustedes quieran recordar durante el examen.
¿Qué es lo que yo hice cuando di el examen? Pues todas las fórmulas de valor ganado, de los canales de comunicación u otro esquema, pues en ese momento inmediatamente lo anoté en esa hoja en blanco. Me vacié de mi mente todas las fórmulas de valor ganado, la fórmula de canales de comunicación, algunos aspectos que yo quería recordar, pues ahí lo vacié en esa hoja en blanco, de tal manera que como ya vacié, hice mi volcado de memoria, cuando yo esté haciendo el examen, pues en ese momento voy a estar estresado, voy a estar resolviendo preguntas y me voy a olvidar. Por el estrés es así, eso sucede. Entonces, el volcado de memoria quiere decir que va a ser lo más importante en tu hoja, de tal manera que liberes tu memoria y te puedes dedicar al examen sabiendo de que ya tienes todo anotado, todo lo necesario apuntado para poder dar el examen. Ese es el volcado de memoria. De hecho, que el detalle de eso lo vemos como dice Álvaro en el curso. Bueno, y se lo doy aquí como tip para que ya lo tengan. Eso en general, para para un examen tipo PMP y en general cuando den otro examen, si les permiten anotar en algún lugar. Listo, gracias Álvaro por esa precisión. No sé si tienen alguna duda adicional, algo más que quieran preguntarme, si no pasaríamos a la resolución de preguntas tipo. Sí, Israel, ¿qué tal? Sí, Eh, Pregunta, ¿el examen es en español o en inglés? lo puedes dar en español, ¿sí? Está en el idioma español, lo puedes dar en Ah, ya. español. Si dominas inglés, lo haces en inglés. Está bien tu pregunta, porque sé que hay exámenes de certificación que lo das en un idioma determinado. Por ejemplo, el PMI, el examen de PMP, lo das en español, lo puedes dar en español. Pero hay otros exámenes, por ejemplo, como el de Schedule, el SP, o el de riesgos, que sí lo tienes que dar en inglés. Solamente hay un idioma, el inglés, pero el PMP es en español. Ahí tenemos una ventaja. Listo. Si no hay más preguntas, entonces comencemos con las preguntas tipo. Vamos a la primera. A ver, te dice, el director de proyecto elabora el acta de proyecto y se reúne con el patrocinador. El patrocinador al revisar el acta de proyecto solicita que se incluya un cronograma detallado y no solamente hitos del proyecto. ¿Cómo el director responder a esta solicitud del patrocinador? Voy a silenciar. Entonces, dice, ¿cómo debería el director responder a esta solicitud del patrocinador? Aquí solamente indicar siempre de que hay preguntas donde te va a decir cómo deberías proceder, qué deberías hacer. Entonces, te dice cuatro alternativas. Primero, realizar un cronograma detallado e incluirlo en el acta. B, emitir una solicitud de cambio respecto a lo que te está pidiendo el patrocinador. C, informar al patrocinador que antes de realizar un cronograma es necesario primero que te apruebe el acta de proyecto. D, invitar al patrocinador a la próxima reunión de retrospectiva para que conozca el avance. Entonces, a ver, les doy un tiempo, 1 minuto 20 para que resuelvan. Mientras tanto, van poniéndome las respuestas. Tengo una consulta de Nairon. ¿Qué tal? Sí. Mira, sí hay un descuento al certifícate, es un partner del PMI, hay un descuento. Yo te pediría de que ese descuento lo puedas consultar a la persona de contacto, ¿no? De certifícate para que te pueda dar esa información. Pero sí hay un descuento. Si tienen ese descuento por ser partner, pues mejor aún todavía lo pueden aplicar y se ahorran un costo ahí. Pero sí hay un descuento, correcto. Listo, gracias Ley, gracias Nylon, gracias Miguel. Listo, ahora voy a ver si hay otra pregunta más. A veces cuando uno expone no presta atención a las preguntas. Yo tengo dos pantallas justo para eso, para poder enfocarme tanto en la presentación y en mi otra pantalla, pues reviso las preguntas que me están haciendo. Es una buena práctica. El mismo PMI cuando nos capacitó para ser instructores nos dio, pero yo ya la hacía desde antes. Ya es una buena práctica. Listo, entonces la alternativa correcta es la alternativa C, la alternativa que ustedes han seleccionado. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que antes de realizar cualquier cronograma detallado, una planificación, pues primero tienes que tener el acta de proyecto aprobado. Si estás en esa etapa del acta y te solicitan un cronograma detallado, pues primero tienen que aprobarte el acta y luego de aprobarte el acta puedes seguir con el siguiente paso, que es todo el proceso de planificación, porque ya te aprobaron el acta de proyecto y ya tienes la autorización formal del inicio del proyecto y también tienes la autoridad que tienes tú como director del proyecto. Entonces, las alternativas
que quedan descartadas es realizar un cronograma detallado, pues no, tienes que tener antes el acta, emitir una solicitud de cambio, pero ni siquiera se empezó el proyecto, e invitar al patrocinador a la próxima reunión para que conozca el avance, pues eso no va a satisfacer la pregunta, porque lo que te está pidiendo es que hagas un cronograma detallado. Y simplemente si lo invitas vas a ignorar lo que te está preguntando. Entonces, esa es la explicación. Listo. Ahora vamos a la segunda pregunta tipo. Te dice, como director de un proyecto estás liderando un proyecto de inteligencia artificial para comprender consultas de chat y responder a clientes en tiempo real a través de un chat. El proyecto está sujeto a cambios de alcance permanentes, por lo que se hace difícil estimar un presupuesto total. Están trabajando con un ciclo de vida iterativo incremental. El patrocinador le ha solicitado que antes de comenzar con cada iteración, el presupuesto de esa iteración debe ser definitivo y No, muy yo preciso. creo que Sí, fue Eso es Santo, pero lo que te estaba diciendo. Voy a ver, silenciar ese micro. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes técnicas utilizará para elaborar esos presupuestos? Estimación ascendente, estimación paramétrica, estimación análoga o estimación en orden de magnitud o estimación ROM. ¿Cuál es? A ver, veamos qué opinan. A ver, lo pueden poner en el chat qué opinan. Denle una leída otra vez. Listo. Gracias, Ley, gracias, Miguel. Listo. Bueno, ahí veo una respuesta, es la A. Veo la A. Gracias, Miguel, gracias, Lady. Vamos a dar la respuesta. Voy a poner Álvaro la B. Y la respuesta es la A. Estimación ascendente. Van a tener este tipo de preguntas. Y voy a cambiar de puntero. Si se dan cuenta, la pregunta ¿dónde está realmente? La pregunta está en la parte final. Te dice aquí, el patrocinador le ha solicitado que antes de comenzar cada iteración, el presupuesto de esta iteración, dice, debe ser definitivo y muy preciso. Ahí está. Definitivo y muy preciso. ¿Qué estimación es precisa? Es la más precisa. La más precisa es la estimación ascendente. Todo esto que vieron anteriormente, claro, es un enunciado, es un antecedente, es un contexto, pero lo que va a buscar es distraerlos y que se vayan por otro lado. Yo le he mencionado en el curso que el PMI no te la va a dar sencilla. El PMI es una certificación que realmente tiene un renombre. Entonces te va a poner un texto enorme. La pregunta puede estar al final. A veces te la puede poner al comienzo también. Al final te va a poner todo un texto que te va a hacer que te puedas marear. Entonces la estimación ascendente es la más exacta. Ahí está la explicación. Y la estimación ascendente, ahí les voy a explicar la estimación ascendente como tal. Si yo tengo mi proyecto y lo divido, hago un EDT a mi proyecto en fases, en paquetes de trabajo, hasta aquí tengo mi EDT. Este es mi EDT. Este es el EDT. Luego, de la EDT, ¿qué viene debajo del EDT? Que no se pone en la EDT, y haces tu cronograma, son actividades. Esto va en un cronograma, ¿no? En un cronograma. Entonces, la estimación ascendente viene a ser eso. Estimación hacia arriba. Si yo tengo mis actividades que una cuesta 10.000 y 20.000, hacia arriba, si sumo hacia arriba, ¿cuál va a ser? Va a ser 30.000. Si quiero saber cuánto me cuesta la fase uno, pues veo acá los paquetes de trabajo, 30.000 más 50.000, 80.000, y así voy sumando hacia arriba. Entonces me va a permitir tener una idea exacta y precisa de cuánto me va a costar el proyecto. Por eso la estimación es una estimación ascendente. Listo. Vamos al siguiente. Un director de proyecto trabaja con un cliente que solicita repetidamente nuevos requisitos para un producto de software ya existente. El director de proyecto ha entregado a los interesados el enunciado de alcance completo para la próxima versión del producto. ¿Qué debe hacer el director de proyecto? Aquí voy a hacer una pequeña pausa
y solamente les quiero decir que cuando siempre salga la pregunta, ¿qué debe hacer el director de proyecto? Pues tienen que agregar una palabra. Cuando ven este tipo de preguntas, que ya le he dado también ese tip en el curso que llevamos de preparación, Álvaro no me dejará mentir, tienes que agregar la palabra primero. ¿Qué debe hacer el director de proyecto primero? ¿Qué debe hacer? Porque puede haber respuestas que no todas sean incorrectas, pero hay una que debe de hacer primero. Esa es la respuesta correcta. Cuando les pone este tipo de preguntas, pues tienen que agregar la palabra ¿qué debe hacer primero? Si no te lo dice. Entonces, vamos a las respuestas. Organizar una reunión con las partes interesadas para establecer las expectativas. Definir inmediatamente los límites del proyecto con el patrocinador. C. Analizar el plan de gestión de alcance para ver cómo se gestionan los cambios. O organizar una reunión con el gerente de producto para solicitar que se reduzcan de nuevo las solicitudes. A ver, denle una vuelta para que me digan la alternativa. ¿Qué ustedes creen que es la alternativa correcta? Vuelta. A ver, ahí veo las respuestas. Tengo la A, la A. Entonces, ¿qué debe hacer primero? La pregunta te dice de que tienes un cliente que te solicita repetidamente nuevos requisitos. Acá viene la nuevos requisitos para un producto, un software ya existente. ¿No? El director de proyecto ya entregaba a los interesados el enunciado de alcance para la próxima versión. La alternativa correcta es la alternativa C. ¿Por qué? Porque cuando tú antepones la palabra primero, ¿qué debería ser primero? Tienes un proyecto donde te están solicitando repetidamente nuevos requisitos. Es decir, te están pidiendo cambios. ¿No? Cambios. Ya se entregó el enunciado y a pesar de eso te siguen solicitando cambios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es analizar el plan de gestión de alcance para ver cómo se gestionan los cambios. Es lo primero. Ver tu plan y ver cómo se gestionan los cambios, porque en el plan hay lineamientos. Ahora, eso es lo primero que debes hacer. Entonces, ahí les voy a decir por qué no las otras. Entonces, en el plan de gestión de alcance vas a incluir cómo vas a supervisar el alcance, cómo vas a identificar el enunciado, cómo vas a elaborar la EDT, cómo vas a controlar los cambios, cómo vas a controlar, cómo vas a validar el alcance, tanto del proyecto como del producto. Es lo primero. Por eso le dije que antepongan la palabra primero. Lo primero que tienes que hacer es esto, analizar. Ahora, algunos han puesto organizado una reunión con las partes interesadas para establecer las expectativas. Claro, eso lo podrías hacer en una segunda instancia, pero lo primero que tienes que hacer es revisar tu plan. ¿Y por qué tu plan, profesor? Pero ¿cómo voy a revisar un plan? Es sencillo. Pónganse en los zapatos de que están viendo proyectos grandes, proyectos de millones, proyectos de mucho tiempo, más de 3, 4 años, proyectos de muchas personas alrededor del mundo. Pues es un proyecto grande, con un plan, con documentos y planes grandes, entonces tienes que revisar primero tu plan. Vas a estar viendo tantas cosas que primero tienes que revisar tu lineamiento. ¿Y cuál es tu lineamiento? Tu plan de gestión de alcance. Si tuvieras algo parecido con el tema de cronograma, pues revisas primero tu plan de gestión de cronograma. Ahora, no es siempre la alternativa correcta. En este caso es la alternativa correcta, pero siempre deben de ponerse la palabra ¿qué voy a hacer primero? Y eso primero tiene que estar relacionado con, con los marcos, con el PMBOK, el 6, 7, la guía. Entonces, lo primero que debo hacer es revisar mi plan de gestión de alcance. Vamos a la siguiente pregunta. Un patrocinador, dice, un patrocinador no está dispuesto a aceptar un producto porque no pasó el 100% de requisitos funcionales definidos en el alcance. ¿Qué debería haber hecho el director de proyecto para evitar esto? Y es lo mismo, ¿eh? ¿Qué debería haber hecho primero? ¿Qué debería haber hecho el director de proyecto para evitar esto primero? ¿Qué debería haber hecho en primera instancia? Lo primero que debería haber hecho. Porque puedes tener más de una alternativa que podría ser, pero hay una que deberías haber hecho primero como director de proyecto. En este caso que te está diciendo. ¿Qué debería haber hecho ese director de proyecto primero?
Entonces, le voy a dar un tiempo para que puedan responderla, pero voy a leer las alternativas. Primero, evaluar el plan de gestión de pruebas, definir las métricas de calidad y tolerancia, desarrollar la estructura de desglose de trabajo, elaborar la matriz de trazabilidad de requisitos. Recordar que no todo siempre la misma respuesta para todos, tienen que ver y de acuerdo a lo del PMI. A ver, les doy unos segundos para que puedan responder. Piénsenla bien. Tengo la A, tengo la B, si no me equivoco. ¿Alguien más? Bueno, voy a dar la respuesta. La respuesta es la alternativa B. Definir las métricas de calidad y tolerancias. ¿Por qué? Porque la métrica de calidad y tolerancia se define en el plan de gestión de la calidad. Entonces, si se definía en las métricas de calidad y las tolerancias, pues de repente este patrocinador, ¿no?, está pidiendo que los requisitos, todos los requisitos, pasen al 100%. Pero si se definen las métricas de calidad del producto y las tolerancias, se puede haber indicado ahí que el producto pasa con el 98% de requisitos funcionales aprobados. Es importante y ahí se indica cómo medirlo, el producto como tal. Entonces, la respuesta es definir la métrica de calidad y tolerancia. Profesor, pero usted me dijo que revise el plan. Sí, pero el plan de gestión de pruebas, ese es un distractor, porque el plan de gestión de pruebas no existe como plan, es el plan de gestión de la calidad. En los artefactos que maneja el PMI no hay plan de gestión de pruebas. Puedes elaborar un plan de gestión de pruebas, pero como tal, si te dijera revisar el plan de gestión de la calidad, esa sería la respuesta, porque las métricas van a estar ahí incluidas. Entonces se descarta esto. Desarrollar la estructura de glosa de trabajo, en realidad, pues la estructura no te va a asegurar que todos los requisitos funcionales no cumplan. Matriz de trazabilidad de requisitos. Puedes elaborar una matriz de trazabilidad con los estados, pero eso no va a asegurar de que se hayan definido tolerancias que pasen el 100% de los requisitos funcionales. En realidad, si hubiera una mejor alternativa, sería si hubieran incluido revisar el plan de gestión de la calidad, eso hubiera sido la alternativa correcta. Pero al no estar esa, la mejor alternativa es definir las métricas de calidad y tolerancias. Esa es la alternativa correcta. Vamos a ir un par de preguntas más y con eso cerramos. Dice, usted está dirigiendo un proyecto ágil y su equipo está ubicado alrededor de Europa y América. ¿Quién es el responsable de priorizar el Product Backlog y mantener esas prioridades actualizadas? ¿Director de proyecto, cualquier interesado, líder o dueño del producto? ¿Qué creen ustedes? Les doy unos segundos para que puedan responder. A ver. Listo, entonces ya tienen la respuesta, ¿no? Esa es una pregunta fácil. El dueño de producto, product owner, también le puede salir dueño de producto, a veces le sale product owner, a veces sale propietario de producto, etc. Entonces, esta pregunta lo que te dice en un proyecto ágil, ¿no? Te lo dice explícitamente, te lo dice ahí, un proyecto ágil. Ahí está. Proyecto ágil, y van a tener preguntas de ese tipo, donde le van a decir, en un proyecto ágil. Cuando le dicen en un proyecto ágil, usted tiene que pensar en agilidad. Ya no pueden pensar en un proyecto predictivo, en un proyecto cascada clásico. Tienen que ponerse el gorro del proyecto ágil. Si le dice un proyecto híbrido, ya saben que va a haber una mezcla de los dos. Pero en un proyecto ágil, pues establece el director del proyecto, el product owner, dueño de producto y el equipo. Listo. Entonces vamos con la última pregunta. Mientras se ejecuta una actividad en la ruta crítica, el gerente funcional remueve dos recursos involucrados en esta actividad para apoyar la resolución de una situación de contingencia. ¿Qué debe hacer el director de proyecto? Y acuérdense agregar, porque le estoy dando los tips aquí,
Tienen que agregar la palabra. ¿Qué debería ser primero? ¿Qué debería ser primero? A. Implementar la optimización de recursos. B. Negociar con el gerente funcional para asignar recursos de reemplazo. C. Usar el fast track. D. Escalar el problema al sponsor. ¿Qué creen ustedes? A ver, denle una vuelta y respondan, por favor. Listo, a ver, veamos. Ahí ven las respuestas. Bueno, a ver, esta pregunta, la alternativa correcta es. Ahí está la. Ay, me falló la esta. Ya, ok. Es negociar con el gerente funcional para asignar recursos de reemplazo. Esta pregunta es de la respuesta negociar. Y ahí pueden haber varias preguntas de ustedes, ¿no? ¿Podría utilizar el fast track? ¿Podría implementar la optimización de recursos? Podría, sí. Escalar el problema del sponsor de proyecto. Me voy a la última pregunta, y a la última opción. Este de escalar el problema del director del proyecto, normalmente, salvo que la pregunta te indique que tú has agotado todas las posibilidades, normalmente no es una pregunta correcta. Porque lo que buscan es que tú las selecciones si no tienes experiencia. Porque tú sabes que como director de proyecto, los problemas tú los tienes que resolver. Como director de proyecto, tú eres responsable. No vas a ir corriendo de frente a escalar a tu patrocinador de proyectos. Pues tienes que resolverlo tú en primera instancia. Tú tienes que negociar, tú tienes que revisar qué es lo que puedes hacer. La optimización de recursos podría ser una alternativa correcta. El fast track también. Pero, como yo les dije, ¿qué debe hacer el director del proyecto primero? Antes de optimizar, de usar tus holguras. Antes de usar la optimización, nivelación, usar fast tracking, el crashing, etcétera, lo primero que tienes que hacer es negociar. ¿Por qué negociar? Porque negociar es un recurso que puedes utilizar y que no te va a costar nada. Porque antes de frente aplicar fast tracking y hacer todo el esfuerzo de la optimización, de poner en paralelo, de agregar más personas, de utilizar tus holguras, pues la primera opción es negociar. Lo primero que tienes que hacer es negociar. Si el gerente funcional es la persona quien se ha llevado los recursos, pues negocias los reemplazos adecuados. Ahora, esto es una contingencia, según te dice la pregunta. Pues una contingencia, pues tienes que negociar y decirlo, y sabes que yo entiendo que lo has llevado por una contingencia, pero no me puedo retrasar el proyecto porque este proyecto es importante y tiene sus objetivos. Negocias. Si la negociación no funciona, pues buscas otras alternativas. Pues esa es un poco la forma de trabajo y lo que se espera. Listo. Entonces, denme un minutito nada más. Vamos a ver si podemos hacer otra pregunta adicional y ya para terminar. Espérenme un momento. Mm, a ver, un solo un minuto, por favor. Y ya comenzamos. Vamos a hacer una pregunta más. Hoy estamos ya en el tiempo. Antes de comenzar, vamos a hacer una última pregunta. A ver, veamos esta. Un director de proyecto ha finalizado un importante proyecto tecnológico. Ha confirmado con el departamento de pruebas que todos los sistemas funcionan. Ha confirmado con el equipo de control de calidad la funcionalidad y el desempeño del sistema. Finalmente, ha informado al cliente. ¿Cuál de las siguientes técnicas? Ah, no, perdón. Hay un error aquí en esta pregunta, perdón. Vamos a poner otra. Dame un minuto, por favor. Voy a poner otra pregunta. A ver, un minutito. Un minutito, por favor. Pasa en la vida, puede pasar también. A ver, listo. A un director de proyecto ágil de desarrollo de software le resulta difícil dejar los procesos de decisión en manos del equipo. Como el proyecto está bajo presión de tiempo, el director toma decisiones y luego intenta convencer de la decisión al equipo. Aunque este enfoque ayuda a acelerar de manera efectiva el proyecto,
se produce un descontento constante entre los miembros del equipo. ¿Cuál de las siguientes técnicas utilizará para elaborar... Ah, no, hay un error ahí, perdón. Ah, esa es la pregunta anterior. Un director de proyecto dirige un proyecto complejo en partes interesadas ubicadas en varios países del mundo. El director de proyecto se entera de que un gerente de área le solicitó a un miembro de su equipo información sobre el proyecto. ¿Qué debería hacer el director de proyecto? A. Invita al gerente senior a la próxima reunión del proyecto. B. Revisa el plan de gestión de las comunicaciones. C. Escala el patrocinador del proyecto. O D. Consulta el registro de riesgos. ¿Qué creen ustedes? A ver, le doy para que puedan resolver. ¿Qué creen ustedes cuál es la alternativa correcta? Con esta cerramos. Ahí tengo, gracias Nairo, gracias Álvaro, gracias Miguel. La alternativa correcta es la B, ¿correcto? ¿Se dan cuenta que iban aprendiendo y su cerebro ya se va seteando de modo PMP? Escalar al patrocinador no es una respuesta correcta, te van a querer hacer caer. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero? Entonces, lo primero que tiene que hacer es revisar su plan de gestión de las comunicaciones para ver el canal de comunicaciones autorizados y cómo debería hacer en el proceso. No puede escalar, porque tiene que resolverlo él. No puede invitar al gerente, pero no como su primera actividad. Consulta el registro de riesgos, podría hacerlo, pero no como su primera actividad. Su primera actividad sería revise el plan de gestión de la comunicación. Listo. Listo. Entonces, con eso estamos. Listo, con esto cerraríamos la sesión de hoy. Así que espero que les haya gustado y espero que se animen las personas que aún no han llevado el curso de preparación a llevar el curso de preparación. Y bueno, los que continúan con su preparación, que sigan las recomendaciones para que puedan certificarse muy pronto. Así que listo, les deseo mayores éxitos. Si no hay más dudas o consultas, estaría cerrando entonces la sesión. Una consulta, perdón, Sí. Rafael. Las próximas sesiones van a ser con la misma dinámica, preguntas y ver las respuestas. ¿Es así? Las sesiones del curso son distintas, porque esta es una sesión para ver solamente preguntas, bueno, y otros detalles. Y ya las sesiones de preparación se tratan en los marcos teóricos. Por ejemplo, vamos viendo el dominio de persona, el dominio de procesos, el dominio de, por ejemplo, de entorno de negocio, y repasamos toda esa parte y luego resolvemos preguntas tipo. De esa Ah, ok. manera. Sí, de esa manera. Vamos a ver valor ganado y todo eso también. Claro, vamos a repasar todos los dominios y al final hacemos preguntas tipo, resolvemos. Ahí vemos más preguntas tipo porque lo vemos enfocado a cada dominio. Correcto. Ah, perfecto. Sí, listo. Entonces, bueno, con eso cerramos. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, cerraríamos. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Ahí a mi ex alumno Álvaro, espero que te certifiques muy pronto también. Un abrazo, cuídense. Gracias. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho.